a Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial por Acción Democrática y otras asociaciones políticas. Pero Luis Eduardo, si me estás viendo, gira por favor el celular, que estás de lado, estás con la cabeza para un lado. Que lo giren, que se vea perfectamente. Tienes la cabeza para un lado, acomódala, compañero. Luis Eduardo Martínez, candidato por Acción Democrática. Vamos a esperar que la gente que le está haciendo allí, ahora sí, bueno, con el permiso de Belín Castro, voy a comenzar mi entrevista con este señor Luis Eduardo Martínez, candidato de Acción Democrática, que hoy está en el Zulia, visitando el estado. Y bueno, ¿cómo has visto el estado? Tu llegada a Maracaibo, ¿la has podido recorrer? Estuviste esta mañana en Fe y Alegría. ¿Cómo observas esta ciudad que es una de las ciudades más castigadas en los últimos años en Venezuela? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, contentísimo de estar con ustedes. Están en Maracaibo y en el estado Zulia. Llegué noche tarde, pero me encontré casi de inmediato con uno de los grandes problemas del Zulia, a donde iba a tener una reunión, se fue la electricidad, se fue la luz, nos quedamos a oscuras. Entonces ya empecé a percibir lo difícil de que es la vida diaria de ustedes, de quienes habitan en esta hermosa ciudad y quienes habitan en este estado tan pujante. Y esta mañana fui al municipio San Francisco y bueno, ahí lo que me encontré en las calles fue una situación bien difícil. Y en las visitas que hice a otros medios pude ver el deterioro de la ciudad, conversé con algunas personas, todos angustiados, pero con muchísima esperanza en que, en palabras tuyas, se produzca pronto un cambio en Venezuela. Bueno, hablemos un poco de la propuesta de cambio que trae Luis Eduardo Martínez. Luis Eduardo Martínez ha sido gobernador, ha sido diputado, es universitario, además dueño de universidades. Es un hombre que ha trabajado mucho y trae una oferta para los venezolanos y tiene además el absoluto derecho a presentarla y a recorrer todo el país. ¿Cuál es la oferta de Luis Eduardo Martínez para este país? ¿Cuáles son, digamos, los lineamientos de tu oferta? Déjame recordar primero, antes de responderte, un hecho que para mí me hace sentir muy orgulloso. Cuando fui gobernador de Monagas, trabajé con el entonces gobernador del Zulia en una propuesta de ley que en su momento hizo mucho por las regiones del interior venezolano, que fue la ley de asignaciones económicas especiales, que permitió que una cuota parte de las regalías petroleras se volcaran a las regiones para programas de inversión. Y después trabajamos en la del FIDES, que hizo también posible que una cuota parte del impuesto al valor agregado retornara a los estados. Eso habla mucho de lo que yo creo en cuanto a la descentralización se refiere. Perdón. En el programa de gobierno que presentamos ante el CNE, que es obligatorio entregarlo cuando nos inscribimos, definimos las 20 áreas prioritarias de nuestra futura gestión. Pero la más importante, la primera, la que encabeza, es la recuperación económica con inclusión social. Nada más importante hoy que recuperar la economía, que garantizar una economía que permita un bienestar generalizado. Y para esto, porque es la reactivación petrolera, la recuperación de la actividad petrolera, la que hará posible un milagro económico con crecimientos de PIB superior al 10% promedio interanual durante los próximos 6 años. La recuperación económica con inclusión social, buenos sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, forma parte del núcleo original y fundamental de mi plan de gestión de gobierno. Ahora, Luis Eduardo, todas las encuestas dicen que llegar al 28 con una posición de ganador requiere algunos esfuerzos de unificación. Tú incorporaste a COPEI, al COPEI judicializado, por utilizar algún modo, y me disculpas, y incorporaste a Ratti. ¿Te parece que, particularmente, pregunto, la inclusión de Ratti trae prestigio a tu candidatura? ¿Crees que te ayuda? ¿No nos pareció tan extraño al Ratti apoyándote? Yo creo que cada venezolano tiene un valor y es lo que tenemos que destacar, porque lamentablemente en los últimos años la descalificación ha sido la constante. Fíjate, yo quiero aprovechar, no es que me aparte de tu pregunta, señalar que yo me asombré con la campaña brutal, despiadada, injusta, que durante varios días adelantaron contra el gobernador Manuel Rosales, a quien le tengo un gran aprecio y admiración. Entonces eso forma parte de una manera de hacer política que no es la que le conviene a Venezuela. Rosales, Ratti, Brito y muchos hombres y mujeres más actúan
no lo dudo, como actúa también María Corina o cualquiera de los dirigentes de la oposición, con un propósito que debería ser común, que es producir el cambio. De esta manera que hay que valorar. Yo he sido candidato 7 veces, he ganado 6 elecciones y la única que no he ganado no la perdí porque saqué miles y miles de votos. Y aprendí que cada voto cuenta, todo voto cuenta. En los próximos días, te adelanto, se van a producir nuevas declinaciones. Recibiré, está bien adelantado, el apoyo de otros candidatos y los recibiré con los brazos abiertos, como voy a recibir a todo venezolano si resulto electo para hacer un gobierno de amplitud. Ahora, ¿cómo van a hacer para recibir esos apoyos si ya no pueden aparecer en el tarjetón? ¿Eso no confunde a tu electorado? No, porque se va a producir primero una fe de ratas. Hasta 10 días antes de las elecciones presidenciales, según la ley, el reglamento y el cronograma electoral, se pueden producir sustituciones naturalmente entre los que ya hemos sido admitidos. Eso es absolutamente normal también. Hace muchos años, recuerdo cómo a pocas horas de las elecciones presidenciales se produjeron algunos movimientos en el 98. Terminó siendo electo Chávez, pero se produjeron algunos movimientos y la fe de rata actuó como una manera de orientar al electorado, pero también los partidos políticos, los candidatos tendrán la posibilidad de orientar. Y ahora con la magia de las redes sociales es mucho más fácil. Así que no me preocupa, me hubiera gustado que las sustituciones que faltan se produjeran en el marco del efecto que se tiene en la tarjeta electrónica, pero yo estoy seguro que con organización, trabajo e información, los venezolanos sabrán de estas sustituciones a su debida oportunidad. Mira, le estás hablando a un país y a un estado y estás hablándole a venezolanos que están en el exterior, que ven este programa. Te dejo esta pregunta para el siguiente segmento, con tu permiso, Luis Eduardo. Estás hablando con un país que es como una muñeca rusa de esas matriuscas, que son muñequitas dentro de muñequitas, un país muy pobre, casi que vive como África, un país obrero que jala todos los días para llegar a comer, para poder comer algo, un país clase media que lucha por salario y un país clase alta que tiene miedo de invertir. Quisiera escuchar tu mensaje para ese amplio país que representa hoy la comunidad venezolana, pero me permite el segmento y vamos a ver si podemos seguir con esta entrevista tan interesante que Luis Eduardo Martínez, que ha traído de todo. En las redes sociales la gente unos están contentos y otros están bastante fuertes con sus preguntas. Adelante, Belín. Continuamos, mis queridos amigos, estamos con un invitado muy especial, candidato por Acción Democrática y otras fuerzas políticas, Luis Eduardo Martínez. El tema internacional, cómo manejar el tema de las relaciones con Estados Unidos, el tema de las relaciones con la izquierda democrática que la hay en Latinoamérica, para poder que este país pueda reencauzar sus relaciones internacionales. Están tratando, entiendo, de reestructurar deuda externa. Coméntanos un poco tu visión internacional, Luis Eduardo. Hay que restablecer de inmediato relaciones plenas, diplomáticas, consulares, económicas, comerciales con los Estados Unidos. Ha sido durante decenas de años nuestro principal aliado internacional. Venezuela debe hacer el mayor esfuerzo para que volvamos a tener una relación de respeto, de reciprocidad con los Estados Unidos, también con los distintos países europeos y con nuestros vecinos, con Colombia, con Brasil, con Chile, con Argentina. Tenemos que garantizar que volvamos a ser una nación con relaciones con la gran mayoría de los países del mundo, garantizando sí aquellos países que en los últimos años han mantenido abiertas las puertas de Venezuela, India, China, Turquía, los Emiratos Árabes, la misma Saudí Arabia, pueda también mantenerse la calidad de las relaciones que con ellos ahora existen. Pero es fundamental que podamos... Mira, el último presidente Adeco tuvo una gran relación con Cuba. Carlos Andrés Pérez, yo creo que jugó, en mi opinión, las cartas internacionales de Pérez fueron bien jugadas con el tema chileno, jugadas con Cuba para intentar que ese país no se siguiera aislando. Pero Cuba hoy tiene una dependencia de Venezuela y pareciera que el gobierno de Venezuela también depende de la asesoría cubana. ¿Cuál sería tu relación con el gobierno de Díaz-Canel? Insisto, con todo país del mundo
yo haría un gran esfuerzo para tener una relación de respeto, de reciprocidad, independientemente de cuál ha sido su postura frente a Venezuela o con Venezuela en los últimos años. Claro, hay algunos casos que voy a tener que hacer un gran esfuerzo porque me duele muchísimo el tratamiento que en algunos países que les abrimos las puertas, Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, en buena medida fue responsable de que nicaragüenses, chilenos, argentinos encontraran en este país un refugio, colombianos también. Y de verdad que me duele cuando veo las historias de los venezolanos que sufren en estos países por el trato que se le está dando. Pero con todo tenemos que tener una relación de respeto y fundamentalmente una relación que beneficie a los venezolanos. Hay que gobernar para los venezolanos. Los recursos de Venezuela tienen que ser para los venezolanos. Hace poco me quedé sorprendido, unas horas atrás, cuando hablan de reactivar el pacto con los países caribeños, vecinos, que, bueno, mejor no digo la palabra porque me pueden criticar, pero que han aprovechado hasta el máximo el auxilio petrolero de Venezuela y a cambio no dan nada. Bueno, a cambio apoyan a Guyana en nuestra disputa con Guyana. Quisiera saber también tu posición. ¿Tú llegarías hasta donde llegó Pérez Jiménez, hasta donde llegó Carlos Andrés Pérez o hasta donde llegó Nicolás Maduro con el tema con Guyana? Yo llegaría hasta donde sea necesario para que esos territorios, esas tierras de estas mares, regresen a nuestra posesión, pues son tierras y mares venezolanos. Recuerda, hay que decirlo una y otra vez, que los que primero reivindicaron esos derechos sobre el Esequibo fueron los adecos. Hasta 1958, cuando Betancur llegó al gobierno, el Esequibo era tierras y mares que no se reclamaban. Fue Rómulo Betancur, en un discurso memorable de Marco Falcón Briceño, su canciller en Naciones Unidas, el que reivindicó ese territorio. Y fue Raúl Leoni, militante de Acción Democrática, el que a través del Acuerdo de Ginebra inició ese proceso de recuperación. Y finalmente fue Carlos Andrés Pérez y Acción Democrática cuando en el Congreso Nacional se discutió la posición de las reclamaciones a través del Pacto de Puerto en España y no dieron ningún tipo de respaldo a esa convención que hace posible incluso que hoy la posición de Venezuela sea más fuerte. El Esequibo es venezolano, que no haya duda sobre eso. Bueno, te dejo una pregunta final abierta. Mensaje al pueblo del Zulia y a los venezolanos que te ven fuera del Zulia y en el exterior. Que yo casi zuliano, porque mi papá nació en Casigua del Cubo y mis abuelos también, y se criaron allí. Mi abuelo fue obrero de la Creole Petroleum Corporation. Mi papá salió de Casigua del Cubo para ir a Maracay para ser oficial de la Fuerza Aérea. A este pueblo extraordinario que tenga la absoluta seguridad que el 28 de julio se va a producir un cambio y que luego tenemos que hacer un gran esfuerzo para en paz, juntos, llevar a este país a ser, que puede serlo, el mejor del mundo. Y en esa conversión el Zulia tiene un papel fundamental, porque aquí existen las condiciones suficientes para ser plataforma para esa transformación de Venezuela. A todos un gran abrazo, muchísimo cariño y gracias a ti por esta entrevista poco accidentada. Espero la próxima vez visitarte en tus estudios. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros, sé que estás en un hotel de la localidad, me imagino, porque alguna gente me ha dicho, este señor está en su casa, no está en Maracaibo, me imagino que fue a buscar un sitio donde conseguir buen internet. Un abrazo, Luis Eduardo, un placer haber tenido la compañía tuya. Bueno, Dios te bendiga. Estás en la casa de Charles Hernández, tu vicepresidente nacional. Dios te bendiga, Luis Eduardo. Evelyn Castro. A ver, Evelyn.